Amén. Pues gracias a Dios por todos que están aquí. El diciembre 19 vamos a tener un convivio. Amén. Aquí en otro edificio de los jóvenes. Yo voy a traer el pavo, ¿ok? Y a ver si pueden traer otras cosas, saladas y pasteles y todo esto. Más rato vamos a hablar de eso. Amén. Bueno, el siervo de Jehová. Hermanos, como mencioné antes, hay algunas características sobre las que leemos en esta porción de las Escrituras, en Isaías. Hermanos, mi oración es que adoptemos estas características para nuestras vidas como discípulos de Jesucristo. Y estos son las características. Número 1, elegidos. Elegidos. Número 2, el propósito. El propósito. Número 3, alabanza. Alabanza. Número 4, sus promesas. Amén. Sus promesas. Bueno, hermanos, antes de comenzar en el libro de Isaías, por favor, vengan conmigo al libro de Marcos. Okay, Marcos 10, versículos 35 a 45, por favor. Marcos 10, 35 a 45. Hermanos, me alienta la cantidad de veces que estos discípulos lucharon con este concepto de servicio, porque me alivia de no ser el último que tuvo alguna dificultad para entenderlo. Al principio de su relación con Cristo, estos discípulos tenían una mentalidad totalmente diferente de lo que iba a ser un verdadero discípulo de Cristo. Aquí en Marcos veremos un ejemplo de lo que estoy diciendo. Amén. Bueno, Marcos 10, 35, aquí vemos que Jesús enseña acerca del servicio a los demás. Ok, lo voy a leer otra traducción. Amén. Aquí 35 dice: entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que hagas un favor, que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición? Preguntó él. Ellos contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos que sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ok, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Hermano, esto puede ser para hacer una petición inusual. Sin embargo, esta es una buena imagen, un ejemplo de la naturaleza del hombre. Obviamente estos discípulos tenían sus propias ideas de lo que significaba ser un discípulo de Cristo. Bueno, 38 dice: Jesús le dijo: ¿no saben lo que piden? ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Aquí 39. Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Entonces Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó estos lugares para quienes Él ha escogido. Bueno, cuando los otros 10 discípulos oyeron que lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron, se enojaron. Así que Jesús les reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiere ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiere ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás.
Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Gracias, Señor, por esta semana pasada que reunimos con familiares, amigos, por la comida, todo, compañerismo y todo, Señor. A ti, Señor, te damos gracias, a ti solo, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, por tu Espíritu Santo que nos llene completamente, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros corazones y mentes para recibir este mensaje, para ver claro, Señor, lo que tú quieres decir hoy. Oro, Señor, por el don de la enseñanza, que las palabras que salgan de mi boca provienen directamente de tu corazón. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. 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 Bueno, hermanos, se podría decir que Jesús fue un revolucionario, no en el sentido de la guerra, pero en el sentido de su enseñanza sobre ser un siervo de Dios. Jesús cambió el orden existente. En los oídos del mundo, el término serviente hablaba en todas partes de poco prestigio y de poco respeto y también de poco honor. Sin embargo, cuando Jesús usó este término, era sinónimo de algo grandioso. Y esa fue una idea revolucionaria y, hermanos, todavía lo es. Cristo enseñó que el reino de Dios es una comunidad en la que cada miembro se sirve unos a otros. Que sirve unos a otros. Amén. También, hermanos, hay algo mencionado en esos versículos que no debemos pasar por alto. Aquí Jesús habla del sufrimiento. El servicio y el sufrimiento están empajerados en la enseñanza y la vida de nuestro Señor. Uno no viene sin el otro. Jesús nos enseña que la grandeza se obtiene a ser siervo y discipulado a convertirse en un siervo de todos. Amén. Hermanos, esta mentalidad o este principio de servir a los demás es un obstáculo para muchas personas que desean servir en la iglesia. El malentendido de muchas personas que desean servir en la iglesia es que piensan que debes tener un llamado especial en sus vidas. Bueno, hermano, el hecho es que todos, hermanos, todos hemos sido llamados a servir a Dios, a servir el cuerpo de Cristo. Ahora, por favor, no malinterpreten lo que estoy diciendo. No todos en la iglesia están llamados a ser predicadores, pastores o maestros, pero todos nosotros han sido llamados a servir a Dios de alguna manera. Amén. Gracias a Dios. Bueno, ahora por favor vamos al libro de Isaías 42, versículos 1 a 4 para comenzar. Y aquí leeremos sobre nuestra primera característica de servir del siervo de Jehová. Número 1, elegidos. Elegidos. En esta parte de los versículos leeremos acerca de cómo Cristo fue elegido por Dios para salvar el mundo. Y también, hermanos, leeremos sobre cómo nosotros somos elegidos por Dios para ser embajadores, para continuar su misión. Bueno, Isaías 42, versículo 1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni hablará oír en las calles.
No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humillare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperan su ley. Amén. Amén. Hermano, esto me recuerda lo que Lucas escribió en el capítulo 4, versículos 16 a 21. Esta profecía fue dicha casi 600 años antes que Jesús la leyera en la sinagoga. Por favor, vamos al libro de Lucas, por favor. Capítulo 4, versículos 16 a 21, por favor. Okay. Lucas 4, 16 a 21. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Y 20 dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Hermanos, uno pensaría que la gente de su tiempo, los judíos, habría creído en él debido a lo que profetizaron los profetas. Pero lamentablemente no muchos lo hicieron. El Señor Cristo fue elegido por el Padre para ser el Redentor del mundo, pero ni siquiera su propio pueblo lo recibiría. Hermanos, esto nos lleva a la segunda parte de esta característica, a ser elegidos. En este maravilloso plan, hermanos, de Dios, Él también nos ha elegido para aquellos que creían en Él y lo recibirían. Por favor, vamos a ver algunas escrituras para establecer más este punto. Por favor, vamos al libro de 1 de Pedro, para leer lo que dice la palabra de Dios, aquí hablando Pedro. Primero de Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10, por favor. 1 de Pedro 2, 9 a 10. Aquí hablando dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Amén. Amén. Ahora, por favor, ven conmigo al libro de Juan, para leer que Jesús le dijo a sus discípulos, otro ejemplo. Juan 15, 16, por favor. Juan capítulo 15, versículo 16. Aquí hablando Jesús dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Que les encargué que vayan y produzcan frutos, hermano.
Hermanos, hay otros que todavía debaten que Jesús fue el Mesías elegido. Aquí vemos un buen ejemplo a los judíos de su época. Pero la verdad está en las mismas profecías escritas hace muchos años. Pero también, hermanos, debemos recordar que también nosotros fuimos elegidos por Dios para servir a otros de la misma manera que hizo Jesús. Y nuestra confirmación también está escrita en la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Efesios. Efesios 1, versículos 4 y 6. Efesios 1, 4 y 6. Y aquí hablando el Pablo. Y dice aquí, versículo 4, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos y intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Amén. Amén. Perdón. Amén. Hermanos, quería enfatizar este importante principio de ser elegidos por Dios. Y hasta que todos tengamos una comprensión clara de esto, vamos a luchar con cada aspecto de nuestro servicio a Dios y a otros. Amén. Cristo nos dio el privilegio de continuar en su servicio a los demás. Fuimos, hermanos, elegidos por esa misma razón. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, hemos llegado a la segunda característica, el propósito. El propósito. Por favor, continuemos en Isaías 42, versículos 5 a 9, por favor. Isaías 42, versículo 5 dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, que Él extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a las esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Amén. Hermanos, tengo que ser honesto con ustedes. Cuando leí estas escrituras, estos versos, por primera vez, me puse a llorar. Lloré porque solo nuestro Dios puede hacer esto. Hermano, no solo murió en la cruz por nosotros para salvarnos, sino que después de que lo recibimos, comenzó su obra en nosotros. Solo Dios, nuestro Dios, puede tomar la oscuridad de nuestra vida pasada y usarla para traer la gloria. Todo que pasó antes, el pecado, toda la oscuridad, todo el malo, solo Dios puede transformar eso a traerle gloria.
Lo que el enemigo solía tratar de destruirnos, Dios nos transformó y ahora lo usa como nuestro testimonio de su grandeza. Gracias, Señor. Obviamente aquí, hermanos, leemos estos versículos sobre el propósito de por qué Dios envió a su Hijo a esta tierra. Dios vino, hermanos, a liberarnos. Dios vino a abrir los ojos, vino a hacer la luz del mundo. El Rey de toda la creación vino a servir. Bueno, hermanos, sí sabemos cuál era su propósito, ¿no? Pero, hermano, la pregunta es que sabemos cuál es nuestro propósito. Hay muchos que no saben, no saben. Y por eso aquí vamos a leer de nuevo los versículos 6 y 7 para descubrir cuál es nuestro propósito. Por favor, Isaías 42, versículos 6 y 7, y lo voy a leer otra traducción. Por favor, escuchen estas palabras. Versículo 6 dice: yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré. Y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos. Y serás una luz para guiar a las naciones, o guiar a los gentiles. Abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando los que están calabozos oscuros. Amén. Hay momentos, hermanos, cuando hablo con otros hermanos y me preguntan y no saben cuál es mi propósito como un creyente. Y porque algunos nunca nos han enseñado esos principios de un balance de aquí a para allá sin ningún propósito intencional en sus vidas. Jesús enseñó a sus discípulos estos principios. Y estos hombres, debido al Espíritu Santo, cambiaron el mundo. Cambiaron el mundo. Por favor, vengan conmigo al libro de 2 Corintios 5, 17 a 20. Y este es un pasaje de las Escrituras que les muestro a estos hermanos con los que hablo. 2 Corintios 5, 17 a 20, otra traducción se dice así: esto significa que todo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea, hermanos, de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Ni nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Versículo 20. Así que somos, ¿qué? Embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en el nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Y hay muchos hermanos y hermanas que no saben esto. Andan por arriba, por abajo, luchando en su caminar con Cristo, porque no saben su propósito intencional. La pregunta, hermanos, que les doy a todos: ustedes saben o tienen un propósito intencional. Porque si no tienes un propósito intencional, vas a ir para acá, vas a ir para allá, y aquí como el viento, ¿no? Hermano, nuestro propósito intencional debe ser simple. Nuestro propósito es traerle gloria. ¿Y cómo hacemos esto? Tiene muchas formas. Hermano, si estás luchando con su propósito en su relación con Cristo, oro para que hable con su pastor o un líder de su iglesia.
y estás aquí luchando con eso, te pregunta, por favor, aquí estamos para ayudarte en estos principios. Amén. Gracias a Dios. Ahora continuemos en el libro de Isaías 42, versículos 10 a 13. Hemos llegado a nuestra tercera característica, alabanza. Hay muchos hermanos que, déjame decir esto, por favor, que este tema, este principio, no saben. Y aquí en la escritura vamos a ver de alabanza. Permite decir esto con sinceridad. Esta es una de las áreas o la característica de muchos cristianos conocen muy pocos. Oh, claro, sabemos acerca de la oración. Sabemos acerca de la lectura de la Biblia. Sabemos acerca de varias otras características que nosotros como creyentes debemos abrazar. Pero este es uno de esos principios importantes que a menudo se olvidan. Por ejemplo, muchas veces en el Antiguo Testamento, antes de una gran batalla, leemos como los líderes de adoración y los músicos iban al frente. Traían la alabanza antes de la batalla y luego vendrían los soldados. De alguna manera, muchos cristianos se han olvidado de lo importante que es alabar a Dios. Claro, hermanos, claro, lo hacemos todos los domingos por unos minutos, ¿no? Canciones aquí, 4 canciones. Pero hermanos, ¿cuántas veces alabamos a Dios durante el resto de la semana? Sí, yo conozco, hay muchos que sí alaban a Dios todos los días, pero hay muchos más que no. Bueno, Isaías 42, versículos 10 a 13, por favor. Aquí, hermanos, hablando de alabanza por la liberación poderosa de Jehová. Versículo 10 dice, cantar a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, y los que descendéis al mar, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz en el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita el cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cubre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, vocerá, se esforzará sobre sus enemigos. Amén. Hermano, es importante que alabamos a Dios cuando tenemos algo pasando en nuestras vidas, problemas, enfermedad, lo que sea. Es importante que alabamos al Señor, ¿no? Por favor, acompáñenme al libro de Salmos para ver uno de los muchos ejemplos de alabanza en la Biblia. Hay muchos, hermanos, ejemplos. Y luego voy a compartir algunos de los beneficios de alabar a Dios. Amén. Salmo 113, versículos 1 a 3, por favor. Versículo 1, aquí dice, comienza, hermanos. Aleluya, dice, aleluya. Alaben, oh siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Amén. Hermanos, aquí hay algunos beneficios también de una vida alabando al Señor. Aquí beneficio número 1. La alabanza cumple el propósito principal de Dios a crear al hombre. Nuestro propósito principal es
en este mundo es alabar a Dios. Necesitamos glorificar a Dios en nuestro servicio y también lo hacemos a través de la alabanza y la adoración. Amén. Número 2, la alabanza te lleva a la presencia de Dios. La alabanza te lleva a la presencia de Dios. A estar en la presencia de Dios, hermano, es lo mejor que te puede pasar. En lugar de concentrarte en tus problemas, comienza a alabar a Dios. Al hacerlo, lo invitará a tu situación. Bueno, número 3. Alabar a Dios trae libertad. Trae libertad. Hermanos, estás pasando por momentos difíciles. Te sientes prisionero en estas situaciones. Bueno, recuerda lo que sucedió cuando Pablo y Silas comenzaron a alabar a Dios en su celda de la prisión. ¿Qué pasó? Ahí alabando al Señor, abrió las puertas, ¿no? Número 4, la alabanza es una puerta para las bendiciones de Dios. La alabanza es una puerta para las bendiciones de Dios. A Dios les encanta cuando los ponemos a Él primero, antes de cualquier otra cosa, hermano. Cuando pasamos tiempo alabándolo, Él abre las compuertas del cielo y derrama sus bendiciones sobre tus vidas. Uno de los beneficios. Número 5, la alabanza abre el camino para que se manifieste el poder de Dios. Cuando alabas a Dios, les estás diciendo a Él, Señor, no puedo yo, pero Señor, tú sí puedes. La alabanza abrirá el camino para que su poder se muestre contra tus enemigos. Wow. Número 6, la alabanza nos libera del peso del pecado. Hermano, cuando pasas tiempo alabando a Dios, Él te recuerda que te ha perdonado. El Espíritu Santo le recordará que ahora no hay más condenación para los que están en Cristo. Y número 7, final. La alabanza fortalece tu fe. Cuando alabas a Dios, el Espíritu Santo te fortalece tu ser interior y establece tu fe. Amén. Obviamente, hermano, hay muchos más beneficios en dar a Dios la alabanza que Él merece. Amén. Amén. Entonces, si, hermano, si estás aquí viendo también, hermano, si estás estancado o luchando en su caminar con Cristo, tal vez debería examinar su tiempo de alabar a Dios. De alabar a Dios. Amén. Gracias a Dios. Bueno, hermanos, hemos llegado a la característica final de nuestro estudio. Número 4, sus promesas. Amén. Sus promesas. Por favor, continuemos en Isaías 42, 14 a 20, por favor. Hermanos, de esta porción leeremos acerca de la protección y provisión de Dios para aquellos que son fieles. Pero también leeremos de su juicio venidero. Esta característica de la promesa de Dios nos revela su fidelidad. Hermanos, en los días que vivimos hay muchos que necesitan que se recuerde de las promesas de Dios. Todo se está cumpliendo de acuerdo con el gran plan perfecto de Dios, hermanos. Y para nosotros debemos continuar confiando en Él y mantenernos firmes en nuestra fe. Amén. Bueno, Isaías 42, 14 a 20. Dice, desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la está de parto. Asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes
y collados. Haré secar toda su hierba, los ríos tomaré en islas, y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, y las haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y yo escabroso en llanura. Estas cosas le haré, y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Sordos, oír, y vosotros, ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que muchas veces cosas y no advierte, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Aquí, hermanos, en los últimos versículos, hablan de la desobediencia de Israel. Pero también, hermanos, aquí vemos un vistazo de muchos en la iglesia. La nación de Israel fue elegida para ser el siervo y mensajero de las naciones del mundo. Debían proclamar la palabra de Dios a todo el mundo, pero debido a su desobediencia perdieron ese honor. Ese honor y privilegio se nos ha extendido a nosotros, gracias a Dios, la iglesia. Hermanos, mi oración es que no cometamos el mismo error que ellos. La pregunta que tengo para nosotros hoy y también escuchando este mensaje es esto: ¿qué estás haciendo con este regalo que nos ha concedido? ¿Qué estás haciendo con este regalo? Porque ya sabemos que los israelitas, los judíos, perdieron el privilegio, perdieron el honor. Y ahora Dios nos ha extendido ese honor, ese privilegio. Pero ¿qué estamos haciendo con esto? Hay muchos que cuando llegan a la casa y se lo dejan en la mesa, ahí se queda toda la semana. Y el domingo, como habló Luis el otro día, quitan el polvo. Oh, no, mira, ¿really? Y a uno que le dejan en el carro: mamá, uno estaba en Biblia. Pues ¿dónde le dejaste en el carro? Y a algunos que piensan y luchan con su caminar, con su vida, con Cristo. Aquí, hermanos, en estos versículos, leemos claramente que somos escogidos, somos elegidos de Dios. Pero la pregunta otra vez: ¿qué estamos haciendo con este regalo? Hermanos, hemos leído de los errores que cometió Israel y ahora se nos ha dado un ejemplo perfecto a seguir en Cristo. Pero también la otra pregunta: ¿continuaremos siendo fieles como los siervos elegidos de Dios? Así donde estás sentado, mirando aquí, viendo pregúntate hermanos, hermanas: ¿soy un siervo de Dios? ¿Soy un siervo fiel de Dios? ¿Qué estoy haciendo con este regalo? ¿Estoy ministrando a otros? ¿Compartiendo con otros? Hermano, época del año, ¿no? Como dije antes, es un tiempo muy especial. Pero también hay muchos que
que luchan en este tiempo. ¿Por qué? Por muchos años, hermano, yo luché con el Navidad, porque mi mamá se murió en diciembre. Y cuando los otros estaban ahí llenos de gozo y todo, yo me quedé en la esquina ahí orando. Porque no estaba mi mamá ahí. Y déjame decir algo, hermanos. Cuando se murió mi mamá, no era cristiano yo. Le pregunté, ¿por qué, Señor? ¿Por qué llevaste a mi mamá? Y cuando recibí a Cristo, le pregunté, ¿por qué, Señor? Porque, mijo, tú necesitas más a mí. You needed me more. Y ahí comenzó la obra de Dios en mi vida. Pero también cuando falleció mi papá, hermano, se murió en el 24 de diciembre. Christmas Eve. Pero esa es diferente. Porque él recibió a Cristo y yo sabía dónde está ahorita. Ahora no, cuando hablo la otra día en mi carro, pues mi troque, aquí tocando las canciones, música, no, que gustaba mi mamá, papá. Wow. Mi oración para nosotros, hermanos, para que den los ojos abiertos para otros que andan luchando en este tiempo. No le gustan la Navidad porque pasó, que algo pasó. Pero para nosotros debemos abrazarlos, amarlos con el amor de Cristo. Amén. Sí, es un tiempo muy especial, es un tiempo muy especial. El nacimiento de Cristo. También, hermanos, oro para que podamos aprender y abrazar estas características de nuestro Salvador, para que podamos convertirnos en los siervos que Dios nos ha creado de ser. Y un día, hermanos, un día pronto, ¿no? Escucharemos estas palabras. Buen hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo del Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por todo, Señor. Señor Cristo, no tenemos las palabras para decirte qué tanto te amamos, Señor. Te agradecemos por todo. Oramos por ellos que luchan en este tiempo del año. Oramos por oportunidades para ministrar con Él, para amar a ellos, Señor. Para ayudarles. También, Señor, hay muchos que en este tiempo no tienen nada. Los niños no tienen regalo. Por favor, Señor, darnos estas oportunidades para ministrar a los niños también. Gracias, Señor, porque este año se va tan pronto, pero aquí viene el otro. Prepararnos, Señor, por este nuevo año. Lo que vas a hacer tú, todo lo que está pasando en el mundo, Señor, de toda la tontería, Señor. Ayuda a estar firmes en nuestra fe. Completamente tenemos confianza en ti, Señor, en todo lo que estás haciendo. Gracias por todo, Señor. Oramos por más tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén.